Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones. Bueno, ustedes van a tener la tarea, ¿sí?, de hablar de cada uno de los componentes de una computadora, ya sea de hardware o de software, ¿sí? Y para no hacerlo tan largo, decidí hacerlo en grupos, ¿sí? Ustedes deciden. Si no se ponen de acuerdo, lo decido yo. Van a ser 5 grupos de 5 integrantes. Uno de esos grupos va a tener 6, por el hecho de que somos 26. Y vamos a empezar a hablar de los distintos componentes de una computadora, ¿sí? Primero, vamos a hablar del procesador. Eso le corresponde al grupo 1, ¿sí? ¿Qué tipos de procesadores hay? ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que hay procesadores x86 y ARM. Esos son los tipos que hay. ¿Qué es un núcleo? ¿Qué son hilos? ¿Sí? ¿Qué son las frecuencias de un procesador? Eso va a empezar a hablar el grupo número 1, ¿sí? ¿Y qué marcas son las más importantes y en qué se diferencia cada uno, ¿sí? Ahora, para el grupo número 2 me va a hablar de las memorias, ¿sí? ¿Qué tipos de memoria existen? ¿Sí? Yo sé que están las RAM, ¿sí? También están las memorias caché, de esas también tienen que hablar. ¿Qué diferencia hay entre una memoria RAM y una caché? ¿Y por qué existen las memorias RAM en una computadora? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de memorias existen? Su historia, ¿sí? ¿Cuál fue una de las primeras memorias hasta las de hoy en día? ¿Qué velocidades tienen? ¿Para qué sirve la velocidad de una memoria? ¿Y para qué sirve la capacidad de una memoria? El tercer grupo me va a hablar de los discos. ¿Qué tipo de discos existen? ¿Para qué sirven? ¿Sí? ¿Qué es un disco? ¿Qué es un disco de estado sólido? ¿Qué es un disco rígido? ¿Cómo funciona su funcionamiento? ¿Sí? Recuerden que tienen que ser muy detallistas en esto porque son 5 haciendo el mismo trabajo, ¿sí? ¿Qué capacidades hay? ¿Sí? Y las velocidades. ¿Qué diferencia hay en velocidad de un disco rígido, por ejemplo, y un estado sólido? ¿Y por qué es la diferencia de velocidad? Bueno, el cuarto grupo me va a hablar de la placa madre, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos hay también? ¿Qué socket tiene? ¿Y qué es un socket? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Porque están incorporados en la placa madre, ¿sí? Al igual que los slots, ¿sí? El quinto grupo me va a hablar del sistema operativo. ¿Qué clases de sistema operativos hay? Un poco de su historia, ¿sí? Se pueden ir, les doy un ejemplo, uno puede averiguar sobre el sistema operativo Linux, qué versiones tiene, ¿sí? Cómo fue avanzando. Otro puede hablar de Windows, por ejemplo. Otro de DOS, pero eso DOS ya es muy viejo, así que no hay problema, es una breve explicación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre elegir Windows y Linux, por ejemplo? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo mejora la interacción con una computadora o un sistema operativo? ¿Sí? ¿Para qué fue creado en un principio, más que nada? Bueno, esos son los 5 grupos, ¿sí? Lo que tienen que hacer cada uno. Recuerden que por cada grupo pueden hacer un video contando lo que le corresponde a cada grupo. Pueden entregarlo en un PDF, pueden entregarlo en un Word. Eso se tienen que decidir entre ustedes. Pueden hacer un PowerPoint, ¿sí? Preferentemente una diapositiva de Google Drive. Podrían también hacer alguna cartulina si quieren y mandar las fotos. Eso ya queda en decisión de ustedes, ¿sí? Recuerden que la nota la comparten, ¿sí? Y tiene que estar marcado qué hizo cada uno.
Si es, por ejemplo, una filimina, me mandan un mensaje, tal persona averiguó esto, tal persona averiguó lo otro. Y si es un documento, pueden dejar un comentario diciendo X o fulanito de tal hizo esta parte, fulanito de tal esta otra. Y por ejemplo, y esta persona editó todo para que se quede, para que se vea lindo. Un ejemplo, ¿no? Bueno, como ven, les doy un ejemplo. Esta es mi computadora, ¿sí? Acá están los procesadores que están funcionando en este momento. Esta es mi memoria, ¿sí? Esto lo pueden sacar de su computadora fácilmente también. Memoria que está en uso, memoria que está libre, ¿sí? El disco, cómo está funcionando ahora. Como no se está guardando mucha información más que el video que estoy grabando, el disco está haciendo absolutamente casi nada. Bueno, el Wi-Fi, que no se los pedí, pero este es el Wi-Fi que se estaba usando, que en este caso es nada porque no lo estoy usando. Y el GPU eso lo vamos a hablar mucho más adelante, ¿sí? Cómo funciona y para qué funciona. Bueno, chicos, espero que les sirva. Cualquier consulta que tenga, me la hacen llegar al muro, ¿sí? Los grupos los voy a estar esperando para el jueves. Más que nada porque si no lo hacen para el jueves, después se les va a hacer mucho más complicado porque van a tener menos tiempo para realizar la tarea, ¿sí? Bueno, no duden en avisarme si tienen alguna duda, alguna consulta, si están trabados en algo. No tengo ningún problema, ya sea esta materia o alguna otra. No tengo tampoco problemas en ayudarlos si tienen problemas con la tecnología. Solamente me avisan y podemos coordinar una Meet para que yo les pueda solucionar los problemas. Bueno, un abrazo a todos. Chau, chau.